Este domingo, después de haber celebrado el jueves la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que sucedió 40 días después de la Pascua, es conocido como Domingo de Exaudi. Este nombre proviene del introito que hemos cantado o leído, donde hemos dicho, oye, Exaudi, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Así que este domingo se centra en la oración y en escuchar la voz de Dios, de su perdón, recordando también la promesa del Espíritu Santo enviado por Jesús y por el Padre. El Salmo 51 es un salmo de oración, de confesión de pecado. Es un salmo donde David busca el perdón divino. Él está penitente, contrito y afligido, y clama a Dios Padre desde la profundidad de un alma amedrentada, temblorosa y con falta de paz. David se da cuenta de la gravedad de su pecado, tanto actual como original, que hay en él. A decir verdad, tenemos 7 salmos de arrepentimiento o de confesión de pecados en la Biblia, en el libro de los Salmos, que vale la pena recordar cuáles son por aquellos que quieren leerlo. Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Este es el Salmo cuarto de arrepentimiento, el cuarto salmo de perdón. ¿Qué hizo mal David para estar tan afligido? ¿Ustedes se acuerdan? David confiesa su pecado con Betsabé, y ese pecado que quiebra su alma. Lo bueno es que él no reniega de Dios, sino que se acerca a Dios confiando en su misericordia, en aquel que lo puede volver a recrear y renovar. En el encabezado del Salmo, cosa que tal vez nunca hacemos, leer el encabezado del Salmo, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y cometió adulterio con ella, vino a él Natán el profeta. ¿Para qué? Para exponerle su pecado. Eso tenemos relatado en el libro de 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12, esa historia detrás del Salmo 51. Y David lo compuso para que también sea usado en el culto público en Israel, para que toda la nación del pueblo de Dios ore con él y lamente su pecado. Por eso dice al músico principal, para el culto. David entonces en el Salmo 51 comienza orando, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La rebelión del adulterio con Betsabé, la rebelión del posterior asesinato a Urías, el esposo de Betsabé. Así que el adulterio cometido con Betsabé llevó a tratar de eliminar la prueba con el asesinato de su marido Urías, que murió al frente de la batalla. Porque David, como rey, en aquella ocasión, movido por la lujuria y la pereza, no fue a la guerra como debían hacer los reyes, dando el ejemplo de hombría, de virilidad, de servicio a su pueblo en la guerra, sino que se quedó tranquilo en el palacio, y la pereza y la lujuria fueron la puerta abierta para el pecado. El ejemplo que nos propone el Salmo 51 entonces no es para caer en el pecado de David, sino para que aprendamos a cómo levantarnos de nuestros pecados, tales como David. Así que el que no ha caído en esto, tenga cuidado de no caer.
y el que ha caído mire la misericordia de Dios con David, que es la misericordia para contigo también. Esta es la finalidad del Salmo 51, para que los que han caído sepan a dónde acudir, y para los que no han caído, que no caigan. El pecado de tan noble varón de Dios, el mismo rey David, no es callado por la palabra de Dios, sino expuesto para que reluzca la misericordia divina más allá y sobre el pecado nuestro. Quienes escuchan el Salmo 51, pero con la mala intención de copiar el pecado de David, no han entendido la palabra de Dios. David está dando ejemplo de la misericordia divina para que no caigamos en el mal ejemplo de él. Y por eso dirá en el Salmo, en el versículo 2 y 3, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así que debemos dejar lugar a que Cristo entre y reine en nosotros mediante su lavamiento de perdón. Que Jesús nos lave de nuestros pecados, así como pide David. David implora para que Cristo esté a su lado haciendo algo por él. Lavarlo del pecado, borrar la inmundicia de su culpa. Y solo hay una cosa que lo pudo lograr: Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Él está apuntando directamente a la cruz del Calvario cuando dice, lávame más y más de mi maldad. La maldad que Cristo pagó por ti con su muerte. Y David es como que está hablando a Jesús, su Salvador, porque dice, contra ti, Jesús, contra ti solamente he pecado. Por eso acudo a ti, porque tú lo pagaste. Solo tu muerte me da vida, y por tu resurrección tengo perdón y vida eterna. Señor, ¿me lavarás? ¿Lavarás mi pecado? Y el Señor dirá, sí, ya lavé tu pecado en tu bautismo. Confía en esa promesa. Y ahí el Espíritu Santo le revela a David algo que ninguna mente humana puede imaginar, sospechar y ni siquiera sentir, a no ser por iluminación de Dios. Versículo 5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La doctrina del pecado de origen, el pecado original. La culpa hereditaria de Adán y Eva. Desde la misma concepción hasta la tumba arrastramos a este viejo hombre o viejo Adán en nosotros, en cuerpo y alma. Por eso cuerpo y alma necesitan ser lavados en el bautismo. Y necesitamos todos, toda la humanidad necesitamos el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Por eso claramente Jesús dice, id y haced discípulos a todos, bautizándolos a todos en el único nombre salvador de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo salvador es también el remedio y el consuelo en nuestras caídas y aflicciones. Porque he caído y caeré. El Señor me ha levantado y me levantará. Nos levantará otra vez. Hermanos, esta realidad del pecado original, hay iglesias que lo niegan. Parece que no recuerdan el Salmo 51. Por esa razón debemos confesar esto. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿A quién amo?
pero pecador al fin, también como yo, hija y descendiente de Adán y Eva. Pero ella me ha traído al bautismo, o mi papá, para que también sea lavado de mi pecado. Y uno podría imaginar, arrodillado ante su cama, David inclinada la cabeza, diciendo otra cosa más, versículo 6. Señor, te confieso esto porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría divina. Significa, no te oculto mi maldad. No quiero ser un hipócrita como otros. Me duele y me da vergüenza contártelo, pero te lo digo a ti, Padre Celestial, de rodillas, he pecado. ¿Por qué? Te lo confieso, porque tú amas una cosa, la verdad. La verdad en lo íntimo, en lo secreto. Hay otros que no, que se aprecian de la fachada exterior, de la falsedad exterior que presentan a los demás, de la hipocresía, de la apariencia. Pero tú te aprecias y valoras la verdad de corazón. Esa es la cuestión principal, hermanos. No engañar a Dios. Porque si lo hacemos, nos mentiríamos a nosotros mismos. Si no confesamos a Dios nuestras faltas, seríamos hipócritas, como el fariseo que en el templo despreciaba al publicano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es la actitud de David ahora mismo, con ese temor reverente, con la mirada no al cielo, sino al polvo de donde fue creado y al polvo donde volverá, dejando de lado toda experiencia externa, toda justicia propia, toda bondad y renombre propio, dejando a un lado su fama de rey, de aquel que venció a Goliat. No le interesa a David nada de eso, le interesa la verdad de un Dios de amor. David no se jacta, no se orgullece ni un poquito de algo que haya hecho él en nombre de Dios. No quiere caer en la hipocresía relatada por Jesús mismo en la iglesia de Laodicea, la última de las 7 iglesias que Jesús habla en Apocalipsis. ¿Saben qué dice Jesús? La iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús, que vio en esa iglesia, qué úlcera descubrió en esa iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y David lo sabe. David lo sabe muy bien. No fue ardoroso y caliente en el espíritu. Fue más ardiente que un potrillo en celo, ardiente en el pecado. Y jugando con el fuego se quemó. Y de no arrepentirse, seguiría ardiendo después de esta vida en el fuego eterno. Pero David sabe dónde está el agua que limpia y el Señor que purifica. Y por eso David, como aquel hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y aún estaba lejos y lo vio su padre. Y este padre fue movido desde su corazón a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y repitió las mismas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es el Salmo 51 el que describe esta escena, en la que David, el hijo perdido, vuelve a los brazos del Padre y en confesión dice: Padre, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermanos, el Padre, ¿qué hizo con su Hijo? Ordenó darle el mejor vestido para cubrir su vergüenza y su inmundicia. Ordenó poner un anillo de oro en su mano para restaurarlo en calidad de hijo, que es aceptado y reconocido otra vez como hijo y heredero. Y le dio un calzado nuevo para que de ahora en más camine en camino de paz y de justicia y santidad. Y finalmente ordenó invitar a todos, congregar a todos para hacer fiesta, sacrificando el novillo engordado para el día especial. Esta fiesta, la gran fiesta de la cual David se regocija y nosotros con él y el hijo pródigo también, es la fiesta de la Pascua. La Pascua donde Jesús es el Cordero, pero como dice en la parábola, el becerro engordado para aquel gran día de la historia, donde Dios ha perdonado el pecado del mundo y borrado también nuestra maldad para siempre. Ya no es día de tristeza, hoy es día de fiesta, la fiesta de la Pascua de nuestro Señor Jesús. Él fue verdaderamente sacrificado por nuestros pecados. Lo vuelvo a decir, verdaderamente fue sacrificado ya por todos tus pecados. Esta misericordia la reveló el Padre para ti. El Padre que nos perdona por Jesús, a causa de Jesús, gracias a Jesús, por medio de Jesús. Como el becerro engordado para la fiesta, David y nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados gracias a aquel y único y suficiente sacrificio de la cruz. Solo la sangre de Cristo puede darnos nuevamente un corazón limpio, como David pide a continuación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ninguno de nosotros tiene el corazón limpio, según la Biblia. Todos somos pecadores ante Dios, ante el cual nuestro corazón sucio está al descubierto, aunque para los hombres no sea visible. Pero por eso también Jesús les prometió a ustedes el Espíritu Santo, este Señor y dador de vida,
que puede crear y recrear y renovar nuestro corazón con un espíritu nuevo, un corazón limpio. Como está escrito en Lamentaciones 5:21, es también nuestra oración hoy. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y por eso también leemos en Juan 15:26, que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y David mismo suplica que Dios le envíe el Espíritu Consolador, que no se lo quite más de él, no le prive del consuelo, la paz y el perdón de parte del Padre y del Hijo. Versículo 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. A través del perdón de sus pecados, David ruega que el Espíritu lo consuele, lo reanime, lo recree y permanezca con él. Que este Espíritu de Dios lo acompañe en cuerpo, alma y espíritu, con el fin de que, así como el Espíritu Santo es un espíritu noble y puro y santo, también Él tenga un espíritu noble en sí mismo, para que la alegría de la salvación florezca otra vez, con un espíritu renovado y gozoso, ahora dispuesto a hacer el bien, a servir. Y para que estando el Espíritu Santo con Él y en Él, David pueda ponerse de pie nuevamente, levantarse y caminar en la luz de Dios y en la palabra de Dios. Y se nota que lo logró por la gracia de Dios, porque siguió componiendo salmos. Y también, como enseña Jesús, siguió dando testimonio de la compasión del Padre. Y esto también es para ustedes, hermanos. Dice Jesús: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gracias al Espíritu Santo, entonces, que envía el Padre y el Hijo, es que nuestro hombre interior se renueva de día en día, para que renovadamente demos un nuevo y fiel testimonio de Jesús, nuestro Salvador. Y que a fin de que, como también dice David, tengamos entonces esta sincera y honesta intención de enmendar nuestra vida con la ayuda y gracia del Espíritu Santo, tal como nosotros mismos lo vamos a entonar y lo vamos a rogar a continuación en el ofertorio. Disculpen mi emoción. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, la coinonía del Espíritu Santo sea con todos vosotros siempre. Amén.